Bienvenido y bienvenida a esta sesión de cómo crear un reel viral que también te genere ventas sin que tengas que depender de ser una persona súper creativa o que tampoco tengas que depender de, no sé, pagar un montón en pauta publicitaria. Y es que antes de decirte detalladamente cómo lograrlo, cómo estructurarlo, quiero recalcarte y de verdad decirte que tú puedes ser un crack o una crack en tu industria, puedes tener resultados impresionantes, testimonios, muchos años de experiencia, puedes ser el mejor o la mejor prestando tu servicio, vendiendo tus productos y aún así literalmente ser un cero a la izquierda, ser invisible para tu audiencia, para tu cliente ideal frente a tu competencia, porque realmente ser viral y crear un guión viral que funcione, que retenga, que venda, no es tarea fácil, no es porque sepas mucho, no es porque aportes mucho valor, de hecho tampoco es porque seas un experto o experta en tu área, ni tampoco porque tengas la razón. Realmente es porque la gente debe percibir que tú eres la solución a ese problema y la forma en la que lo muestres o lo comuniques va a ser como el empaque, por así decirlo, como ese packaging, como esa forma de presentar el mensaje de acuerdo a cómo lo quiere escuchar tu audiencia. Porque en redes definitivamente no gana el mejor, gana literalmente el que más lo ven, el que más se da a entender, el que habla más simple y el que entiende el juego de la viralidad de una forma sana, de una forma en la que la gente te compra, porque al final las personas no compran lo que tú eres, compran lo que perciben que tú eres. Por eso muchas veces no sé si les ha pasado o que te ha pasado que conoces a alguien que viste de una forma en redes y te das cuenta que simplemente en redes era un personaje porque literalmente lo que haces es convertir tu valor real en una percepción rápida, en un video viral que se componga de las siguientes tres cosas que sí o sí debe tener tu video. Primero, la idea; segundo, la estructura; y tercero, la forma de grabarlo. Esas son las tres cosas que tu video o tu reel o incluso tu carrusel, porque al final sí son historias, carruseles, reels o lo que sea, lleva como una estrategia muy similar entre sí que más adelante te voy a estar desglosando. Pero básicamente la idea no es el tema, no es como hoy voy a hablar sobre cómo crear un video viral en un reel, sino realmente es todo el concepto del video, ¿sí? Y básicamente solo va a funcionar esta idea si primero toca un dolor masivo, segundo rompe una creencia, es decir, crea una contranarrativa, algo que va en contra de la corriente, algo que va en contra de lo que cree el 99% de las personas dentro de tu industria. También una idea ganadora debe activar la curiosidad, debe tener como abrir brechas de curiosidad, como generar vacíos a nivel de la comunicación, debe conectar con un deseo humano básico, porque si un video no funciona, realmente no es porque tú pienses que el horario de publicación no es el adecuado, o porque el gancho no fue el mejor, o porque el audio en tendencia no era el adecuado. Realmente es porque no tienes el criterio suficiente todavía, para eso me tienes en esta consultoría, para identificar cuándo es una buena idea para tu nicho, para tu sector, para tu industria y para que evidentemente este video se pueda hacer viral, pero que también te traiga clientes, que eso es algo que quiero recalcar, que quiero hacer un paréntesis todo el tiempo, y es que esta consultoría, esto que vas a estar trabajando conmigo, no se trata simplemente de traerte vistas y números, porque evidentemente lo que siempre digo, yo hablo de seguidores, de likes, de vistas, porque es lo que la gente, en tu caso, necesitaste escuchar de mí para comprarme, pero que realmente el engranaje detrás es totalmente distinto. Y muy importante esto que te voy a mencionar, y es que debemos encontrar en tu mensaje una intersección perfecta entre el sector masivo y tu nicho específico. No se puede hablar de una forma demasiado general, pero tampoco demasiado específico, porque si no, no va a funcionar. Por ejemplo, no es lo mismo decir un programa para hombres después de los 40 años que sufren de diabetes. Me lo estoy inventando. Eso es un nicho, un micronicho ultra específico y es muy difícil de escalar. No a nivel venta, sino a nivel viralidad y comunicación orgánica.
o ni tampoco irnos al extremo, por ejemplo, de tips para bajar de peso. Es demasiado general y el problema es que después va a ser casi que imposible que logres convertir esa atención en ventas. ¿Qué sería lo ideal? ¿Por qué la mayoría de hombres no baja de peso aunque ya no produzca la misma testosterona? Es un mensaje un poco más masivo, pero que tiene una temática relevante que genera identificación, que identificación como de una especie de problema y eso lo hace vendible. Así que el principio número uno es que la idea va a ser lo que mande, literalmente va a ser lo más importante, lo demás va a pasar a un segundo plano porque tú puedes tener literalmente un video con mala luz, con una edición súper simple, con incluso en celular y si la idea es buena, te lo aseguro que se hace viral. Pero si la idea definitivamente es mala, si no hay edición, no hay cámara profesional, ni tampoco publicidad pagada que puedan salvar una mala idea. Por eso tu energía tiene que centrarse en la idea, en sentarse a pensar, identificar, esto es una buena idea que puedo pasar para un guión, si no, no pierdas tu tiempo simplemente transcribiendo, copiando a otros porque no va a funcionar. Por eso, en este momento te enseño cómo encontrar ideas ganadoras. Existen tres formas de encontrarlas para que funcionen. La verdad que esto, antes de enseñártelo así en uno a uno y grabarlo como tal, lo he hecho para cientos y cientos de marcas. Y la primera forma de hacerlo es literalmente robando la estructura de otro nicho y adaptarlo. Cuando digo robar, no digo copiar el tema o el gancho, como muchos lo hacen, sino copiar o traer y adaptar el formato de grabación. Por ejemplo, haz X durante 14 días y pasa Y. Es decir, haz esto durante 7 días y te prometo que lograrás bajar 3 kilos. O este error te está costando seguidores o este error te está costando clientes y ni siquiera lo has notado. O por ejemplo, veo que alguien de carros dice, como nadie te dice esto sobre tu coche antes de comprarlo. Yo, uy, me generó curiosidad, tengo un carro, por lo que es un buen gancho o una buena idea, estructura general que podría traer a lo mío. Entonces yo puedo decir algo como nadie te está contando sobre la nueva estrategia de marketing digital en 2026 o bueno, el caso es que lo adaptas a tu campo y esto literalmente acelera o aumenta esa probabilidad de que tu video funcione porque ya entiendes que ese formato ya funcionó. ¿Listo? La vía número dos, la forma número dos es extraer ideas del mismo nicho, pero con tu valor agregado, como con tu postura, como con tu diferencial, porque evidentemente si no va a ser una copia más. Y ese es el principal error que cometen muchos que buscan videos que ya están funcionando en su industria, pero los copian. ¿Sí? Entonces la idea es que puedas responderlo con tu propio ángulo de comunicación, que de hecho es una de las cosas que desarrollamos en la consultoría uno a uno. Por ejemplo, si todos dicen eh, cómo lavarte las manos antes de ir al gimnasio para que no te dé gripe, me lo estoy inventando. Entonces tú le vas a dar la vuelta y literalmente si alguien está diciendo que la única forma de lavarse las manos es con agua y jabón, entonces tú de una metes tu criterio y dices, lo peor que puedes hacer en 2026 es lavarte las manos con agua y jabón antes de ir a entrenar. Y eso, ¡pum!, abre como esa brecha de curiosidad. La tercer vía es montarte en un tema que esté en tendencia, pero con algo, siempre algo propio, algo que realmente enseñe, que aporte. No, por ejemplo, si, no sé, tal canción de tal artista está en tendencia, entonces porque está en tendencia lo voy a traer a mi tema de negocios. No todo aplica. Una tendencia bien usada es como apalancarnos de una atención solo si aplica, básicamente para convertir eso de lo que todo el mundo está hablando en autoridad. Sí, por ejemplo, si tú me estás viendo de otro país que no es Colombia, en estos momentos, por ejemplo, hay una situación con un artista muy reconocido que lastimosamente falleció y todo el mundo está hablando del tema, negocios pues como metiéndose, opinando, marcas personales que no tienen nada que ver como con temas de famosos, musical y tal, apalancándose de esto y que de momento se convierte en que tú puedas ganar un montón de seguidores
a raíz o a causa de un chisme y que después esto afecte tu algoritmo orgánicamente hablando y que después nadie te compre. Pero por el contrario, vi un par de marcas personales desde la parte espiritual hablando del tema y literalmente se super, hiper, mega viralizaron. ¿Por qué? Porque supieron adaptar la tendencia, que evidentemente fue un hecho muy infortunado que generó mucha polémica, controversia, mucha tensión en mi país y fuera de él por la forma en la que se dieron los hechos y que diferentes marcas de espiritualidad dieron su criterio, su opinión desde su autoridad y literalmente estoy segurísima que eso les atrajo muchos clientes, además de vistas y seguidores. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí es la regla es que si vas a usar algo viral del momento, no es como tal para dar mi humilde opinión, sino para enseñar algo de tu campo, como para encontrar ese punto medio que genere esa viralidad, pero que también te genere autoridad y ventas, como una especie de regla de convergencia, ¿sí? En donde no te vas a ir demasiado nicho, pero tampoco vas como tal a hablar de algo demasiado general. Así que, bueno, básicamente esto es con respecto a esos elementos que importan demasiado para que el algoritmo te muestre orgánicamente en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Realmente algo que me preguntan mucho es, Mafe, ¿qué diferencia hay entre estas dos plataformas? Y me atrevería a decir que según estudios recientes de plataformas que constantemente están como midiendo los contenidos, em, tanto TikTok como Instagram cada vez están apareciendo más en las audiencias, por lo que mi recomendación es siempre crear pensando para Instagram, porque de momento, al día de hoy que estoy grabando este video, es una plataforma mucho más monetizable por todo el tema de la automatización, de mini chat y todo esto, que TikTok, ¿sí? Entonces, según un estudio reciente, las audiencias ya son casi que similares en ambas plataformas. Están entre los 24 y 34 años, que es como la audiencia ideal para muchos de nosotros, en donde está la mayoría de los emprendedores, los negocios, gente con poder adquisitivo. Evidentemente, pues hay audiencias de audiencias. Tú puedes ser un cliente mío que está enfocado en personas mayores de 60 años. Evidentemente, TikTok no va a ser como la plataforma o el canal de distribución de tu mensaje ideal, pero para que también entiendas un poco cómo funciona esto y lograr que tu cliente correcto se identifique con tu mensaje en la plataforma ideal, por así decirlo. ¿Listo? Algo que es demasiado relevante en este tema que estamos abarcando de cómo crear un reel viral orgánicamente hablando, que no necesites de pauta, pero que también venda, es entender la estructura, entender la estructura que casi nadie te dice o te explica de esta manera, porque básicamente a Instagram o a TikTok les da completamente igual la cantidad de valor que aportes. Básicamente lo único que le interesa es que la gente se detenga a escuchar tu mensaje, que pare el scroll, por así decirlo, y que la gente quiera ver tu video hasta el final y comente, guarde, comparta, haga algún tipo de interacción. ¿Por qué? Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante y es que Instagram y TikTok, para que nosotros podamos usar la plataforma, si nos estamos apalancando orgánicamente de la atención y estamos monetizando, por ejemplo, como en mi caso, sin necesidad de meter ads o publicidad, pues evidentemente ellos deben monetizar. Y aunque evidentemente mucha gente, muchas empresas están metiendo mucho presupuesto todos los días, la forma en la que ellos monetizan en sí es precisamente con esa atención. O sea, lo que quiero decir es que Instagram y TikTok son empresas que al final pues van a mostrar estratégicamente los contenidos sin que tengas que meter pauta si tu video realmente es bueno. Así que aquí quiero aclararte que no porque seas X, Y o Z, porque seas famoso, famoso, porque seas un experto que ha hecho millones de dólares antes de tener como tal unas redes sociales, simplemente el algoritmo te tiene que dar algún tipo de privilegio. Esto va de que tu contenido sea bueno, de que realmente te tomes el tiempo de crear un buen video,
grabarte bien, que te asegures de que tu audio, de que tu cámara, de que tu spot, de que tu vestimenta sea acorde a la percepción que quieres reflejar para tu cliente. Porque básicamente, si la persona decide no quedarse, pues no hay viralidad. Y si no hay viralidad, pues no hay comunidad. Y si no hay comunidad, pues no hay negocio, no hay ventas. Entonces es demasiado relevante esto que te estoy mencionando y que entiendas que la estructura viral que te voy a desvelar en este momento de nada te va a servir sin una idea ganadora. Acuérdate siempre de esto que te expliqué al principio. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿qué es esto de la estructura? ¿Qué es esto del guión? Básicamente el guión es la forma o la estructura de comunicar algo de una forma ordenada y que tenga mayor chance de funcionar. Porque si literalmente aquí fallas, el video simplemente pues no va a importar. ¿Qué es lo primero? El gancho. El gancho que debe tener, el gancho tiene una especie de características que siempre he enseñado. De hecho, grandes creadores me han robado, por así decirlo, estos conceptos, y es que yo siempre digo que el gancho es como una especie de multigancho, multihook. ¿Por qué? Porque el gancho debe ser textual, debe ser auditivo, debe ser eh, emocional y visual. Sí, o sea, básicamente tiene que activar todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de gancho visual, que yo sé que lo has visto mucho por ahí en videos, esto es un hook visual, esto es un gancho visual. Bueno, básicamente eso, por ejemplo, que yo te estoy hablando y me ves moviendo las manos, eso es un hook visual. ¿Por qué? Porque intento como que no simplemente estoy aquí, esto es, no, sino, por ejemplo, la botella, tomando agua, eso es un hook visual. Em, ¿Cómo sería un gancho auditivo? Simplemente tu voz, cuando tú pronuncias el gancho, esto es lo primero que tienes que hacer y lo acompañas de algún tipo de edición, un sonido, un efecto de sonido como tal. Eso como tal es la parte auditiva. ¿Cuál sería esa parte como emocional o sintomática? Básicamente que el mensaje genere algo, sí, o sea, una emoción, no necesariamente alegría. De hecho, te recomendaría generar ira, tristeza, emociones fuertes y contracorrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo mensaje que va en contra de la masa, de lo que la gente cree, rompe patrones. Y cuando tú rompes un patrón, llamas la atención. Y cuando llamas la atención, pues el algoritmo te hace más viral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tus ganchos no pueden ser simples, tus ganchos no pueden ser normales, deben dejar información incompleta, deben obligar a las personas a seguir viendo. Por ejemplo, si haces esto, definitivamente estarás espantando tus clientes este 2026. O esto es la razón por la cual tu contenido no lo ve nadie, o por eso es que vemos, por eso cuando tú consumes contenido te das cuenta que hay videos que simplemente ignoras, como hay otros que definitivamente te llaman la atención. Mi recomendación es que siempre que veas el contenido, míralo con ojos de no de espectador, sino de creador, de experto. Ejemplo, cuando incluso yo siempre le digo a las personas que me comparten un video, hasta un meme, siempre como que intento analizarlo. Entonces como que me lo mandan para que me ría y yo ahí mismo me río, pero después analizo qué me gustó de este video, qué fue lo que me generó realmente como engancharme o que me haya gustado o por qué esta persona me lo compartió. Entender esto es demasiado importante porque literalmente te ayuda a afinar el ojo, a lo que yo le llamo, de lo que tanto me escuchas hablar, que yo siempre digo criterio, criterio, criterio. La razón por la cual tú estás hoy acá viéndome es por mi criterio, no es por lo que tú piensas de que yo te puedo crear guiones súper virales, no, realmente es por mi criterio y el criterio se forja con experiencia, pasando muchas horas de equivocarte, de analizar, de, por ejemplo, en mi caso, de ayudar a tantos emprendedores a nivel de consultorías, grupales, etcétera, trabajando con otros grandes de la industria, es que como tal ese criterio se va afinando. Listo, por ejemplo, si yo te salgo con un guión o alguien que tú admires mucho también de nadie te dice esto sobre crecer en Instagram, pues eso va a activar esa brecha de curiosidad y vas a querer como tal detenerte, escuchar. Lo segundo, después del gancho, otro pequeño paréntesis es que existen muchas estructuras de guión, pero si te soy honesta, detesto.
cuando me dan tantas opciones. Yo, la verdad, como que en esto intento ser lo más simple, lo más concreta posible. He tomado formaciones específicamente sobre guiones o porque yo al principio era copywriter y nunca me identifiqué como con esas estructuras que te venden de cómo hacer que la, no sé, que tu cliente se enganche y no sé qué y bla, 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 como demasiada psicología barata cuando realmente una estructura de guión tiene, o sea, llámenla como lo llamen, tiene un gancho, un contexto, tiene como tal un conflicto o una especie de como problema, caída del mensaje precisamente para generar como esas, pues como esas literalmente cosas inesperadas, una moraleja y un CTA. Sí, entonces no es más, o sea, no te compliques demasiado porque yo sé que es una de las preguntas que más me hacen y que en algún momento cuando fui alumna de grandes referentes, yo siempre les preguntaba, por si te lo preguntas, tanto he trabajado como me he formado con varios de ellos, Víctor Eras, Guille Collado, Fede Cabal, Marco Racetti, ¿quién más por ahí? Erex Marketing, Andrea Estratega, pues como con todos los que te imagines de la industria, colegas con los que he conversado, con los que he tenido la oportunidad de trabajar, hablar. Y al final, entre tantas estructuras de guión, créeme cuando te digo que esta es la única que hay. O sea, de aquí es donde salen todas las demás. Sí, el storytelling funciona de una forma relativamente similar, pero al final la estructura base sigue siendo la misma, como cuando se cuenta literalmente un cuento, que es un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Y aunque yo sé que hay videos donde te dicen el gancho, desarrollo y CTA ya no funciona, precisamente te lo dicen porque es lo que el 90% está creyendo. Entonces aquí lo que te están intentando es llamar la atención, pero básicamente la estructura es la que es, ¿sí? Entonces no quiero como que te compliques demasiado con cosas que no son tan relevantes, este, como siempre ir a lo básico, ¿sí? Entonces básicamente, como te explicaba, el gancho, ya te dije cómo es, la parte del contexto, que es como esos primeros bueno, después del gancho, como esos 30 segunditos después del gancho. Es decir, el gancho puede tomar idealmente 5 segundos. Después de ahí, como esos segunditos extra donde va el contexto, que aquí no es donde das la respuesta, sino que, como llama en Colombia, le metes cizaña, grabas el problema como tal, ¿sí? Hasta que haces que la persona que te está viendo se identifique. Y básicamente lo que haces es explicarle el antes, recalcarle que está en un punto A, hacerlo consciente porque la persona no es consciente. Y ahí es donde literalmente la gente dice, pucha, eso me pasa a mí, yo que necesito escuchar este video. Por ejemplo, una clienta que tuve, he tenido dos clientes de temas de caída capilar y ambos los he hecho extremadamente virales y les he generado muchas agendas y muchas ventas porque precisamente generamos identificación. Si se te está cayendo el pelo, te estás quedando calva, si estás haciendo esto, ten cuidado, pum, punto A, punto A, punto A, ¿sí? ¿Para qué? Para pasar a la siguiente fase, que es como tal generar ese conflicto, caída, donde tiene que haber precisamente un momento de frustración, de pérdida, de error común. Yo la que más utilizo honestamente es como el error común que cometes, ¿sí? Porque si no hay como ese, como que me subes y me bajas después, pues no va a haber retención, no va a haber emoción. Y de hecho te lo digo porque me he equivocado muchas veces cuando creo un guión muy plano o un video muy plano, definitivamente no me funciona. Pero cuando digo cosas inesperadas en el principio del video, es cuando más se aumenta esa viralidad, ¿sí? El cuarto factor es la moraleja, que básicamente aquí podemos hacer dos cosas. O mostrar autoridad, como te he estado mencionando en muchas partes del video, con mi parte de autoridad de con quién he trabajado, qué casos de éxito he tenido, etcétera. Aquí básicamente lo que hacemos es como tal mostrarte como experto, experta. ¿Por qué? Porque un influencer simplemente cuenta el story time, cuenta las cosas desde una perspectiva muy distinta como lo harías tú, quien es capaz de sacar conclusiones. Y aquí, por ejemplo, es donde ocurre la venta, por así decirlo, donde ocurre la confianza, donde se filtra ese mensaje, donde se dice esa verdad incómoda, ese aprendizaje como experto, experta en tu área. Y finalmente, el CTA, que es completamente obligatorio. Yo sé que existen
distintas metodologías, que cuando se usa pauta publicitaria el tema del CTA como que no va demasiado, pero acuérdense que para podernos apalancar de esa atención y llevar toda esta gente que metemos en el embudo a algo, es obligatorio decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Si no hay acción, no hay negocio. Y no es decir, sígueme para más o aprende más aquí o haz clic en el enlace, nada de eso. Tenemos que ser muy tajantes, muy claros. Escríbeme yo y te digo exactamente cómo hacerlo. Comenta tal palabra y te envío la guía que te soluciona, no sé qué, que te ayuda a bajar de peso. La gente no quiere aprender, la verdad. Porque siempre es como que no, yo quiero aportar valor, no es que la gente me escribe porque quiere aprender, la gente quiere el resultado, quiere que tú le digas cuál es la solución a su problema. Si la gente te compra porque quiere bajar de peso, no es porque tú le crees la guía y simplemente quiere aprender, es porque quiere bajar de peso con el mínimo esfuerzo y que le cueste ojalá lo menos posible. Y aplica para absolutamente todos los nichos. Básicamente, esto es lo que tenemos que hacer con respecto a la estructura del guión. Entonces ya llevamos dos cosas, la idea ganadora, la estructura del guión y el tercer factor es todo el tema de la retención, ¿sí? Que es los formatos de la forma en la que te grabas, cómo vamos a disparar esa retención, cómo vamos a aumentar esas brechas como tal de curiosidad. Y básicamente es que debes prometer algo que se va a revelar después y que debe ser de mucho interés para tu audiencia en concreto. No se vale que sueltes toda la respuesta al inicio, sino que digas como al final te digo el error clave que cometen el 99% de los emprendedores. O esto es lo que nadie ve. O esto es lo que nadie te dice de no sé qué, no sé qué. Si te das cuenta y analizas estos videos de storytelling, tú te quedas porque el cerebro odia los vacíos. Necesita necesita que tú, como, o sea, llamar tu atención rompiendo patrones, cambiando de tono, utilizando frases claves. Por ejemplo, por eso es que cuando personas como Víctor Era siempre dice todo o nada, y uno como que se identifica, ese es Víctor. ¿Por qué? Porque son sus frases claves. También utilizar dentro de los videos pausas estratégicas. No sé si has visto, ahorita vamos a scrollear un poco y te muestro un poco de lo que te estoy contando, pero como esas pausas estratégicas en donde luego suena como ese riser. ¿Por qué? Porque sigue un giro inesperado. Bueno, justamente es para que el video no sea plano, porque si el video es plano, pues la gente se aburre y se va. Y si bien la edición no te hace viral por sí misma o por sí sola, sí evita que un video, o sea, simplemente se muera cuando no es lo suficientemente bueno, por así decirlo.